Bienvenidos, hoy les daremos un resumen de las noticias más importantes de nuestra sección de Nacional y El Mundo de periódico El Vigía de este 26 de agosto de 2025. Tenemos varios frentes hoy, un panorama, la verdad, bastante complejo. Sí, bastante. Vamos a hablar de un ataque terrible en Gaza, otra tragedia migrante en el Mediterráneo, también una pelea entre gigantes tecnológicos, la caída de una figura clave del narco. El mayo, ¿no? Exacto. Y un giro, fíjate, inesperado en el comercio México-Estados Unidos y hasta tensiones políticas allá en EU. Un poco de todo. Sí, vamos a tratar de, ofrecer una visión clara, ¿no?, de lo más relevante. Empezamos en Gaza, una noticia, híjole, terrible. El lunes, el hospital Nasser en Han Yunis, que es uno de los grandes allá, fue bombardeado por Israel. Sí, muy grave. Pero lo que lo hace todavía peor es que hubo un segundo ataque. Justo cuando llegaban periodistas, rescatistas, a cubrir lo que había pasado. No puede ser. El saldo es devastador. Al menos 20 muertos, decenas de heridos. Y, entre los muertos, 5 periodistas. 5. ¡Qué barbaridad! Estaban haciendo su trabajo. Entre ellos, Mariam Daga, una videoperiodista de AP, tenía 33 años, y también un reportero de Reuters. Es que la situación es gravísima y tiene muchas capas, ¿no? La oficina de Netanyahu, el primer ministro israelí, lo calificó de trágico error. Un error. Sí, y que van a investigar. Algunas versiones en medios de allá dicen que creían que le apuntaban a una cámara de Hamás en el techo. Ajá. Un lugar que usaban los periodistas para transmitir. Obviamente agencias como AP, Reuters están pidiendo explicaciones ya. Claro. Dicen con razón que sus equipos estaban en una zona protegida, ¿no?, por el derecho internacional. Y el hospital mismo, pues también. Y los daños al hospital, el Ministerio de Salud de Gaza dice que fueron severos. Hablan de quirófanos, residencias médicas, hasta una escalera. Mientras, la postura del ejército israelí, el general Efi Defrin, dice lo de siempre. Que no atacan civiles a propósito, que jamás se esconde entre ellos. Sí, la narrativa habitual. Pero no confirmaron si había combatientes ahí en ese momento. Y el contexto es brutal. Hay que ver las cifras. El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, dice que ya van 189 periodistas palestinos muertos por Israel desde que empezó esto. ¿189? Y la ONU habla de más de 1.500 trabajadores de salud muertos. Más de 62.000 palestinos en total, según Gaza, aunque Israel no acepte esa cifra. Es increíble. Esto, claro, ya generó condenas de la ONU, Reino Unido, Francia, hasta el presidente de Estados Unidos se mostró molesto. Lo grave es cómo un hospital, que debería ser un refugio, se vuelve centro de la tragedia y de la guerra de información, ¿no?, poniendo en riesgo a los que ayudan y a los que informan. ¡Qué terrible! Y de ahí, lamentablemente, nos vamos a otra tragedia humana. Ahora en el mar Mediterráneo. 3 hermanas sudanesas, unas niñas, de 9, 11 y 17 años, murieron. Híjole, ¿qué edades? Iban en una lancha de goma súper llena que empezó a hacer agua con mal tiempo. Querían llegar a Italia desde Libia. Es una historia que te congela la sangre. El rescate lo hizo una ONG alemana, Rescship. Salvaron a unas 65 personas, pero después encontraron los cuerpos de las 3 niñas. Ay, no. Y todavía falta una cuarta persona, desaparecida. Una rescatista, Bárbara Sattore, contó cómo fue. Noche cerrada, olas de 1,5 metros, el bote hundiéndose. Les llegó una alerta de Alarm Phone, esta línea de ayuda. Sí la conozco. Y al sacar a la gente, encontraron los cuerpos ahí, flotando en agua y combustible. No puedo ni imaginarlo. La mamá y un hermano de las niñas estaban ahí entre los rescatados. Sí, los llevaron a Lampedusa. Imagínate la mamá, en shock, con los cuerpos de sus hijas. ¡Qué pesadilla! Y había más gente, ¿no? Mujeres embarazadas, niños. De Sudán, Mali, Costa de Marfil. Sí, de varios países, huyendo de situaciones desesperadas para encontrar esto. Y no es algo aislado, ese es el problema. La OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, calcula más de 30.000 muertes en el Mediterráneo desde 2014. ¡30.000! Es una cifra brutal. Brutal. Y casi al mismo tiempo, otra ONG,
SOS Humanity rescató a 50, pero vieron cómo guardacostas libios interceptaban otro bote y no pudieron hacer nada. Y ahí está otro problema, ¿no? La Guardia Costera Libia. Exacto. La ONU los ha señalado por violaciones graves de derechos humanos, hasta crímenes contra la humanidad. Forzar a la gente a volver a Libia es ilegal y los devuelve al peligro. No son solo naufragios, son resultado de políticas y de la inestabilidad. Es un tema sistémico. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos a la tecnología y las peleas de gigantes. Elon Musk, con sus empresas xAI y X-Corp, La de Twitter, bueno, X. esa misma, lanzó una demanda contra Apple y OpenAI. Los acusa de prácticas monopólicas, de conspirar, dice, para frenar la competencia en inteligencia artificial. Órale. Sí, es una demanda fuerte. Busca dinero por daños y sobre todo que un juez prohíba esas prácticas que él llama anticompetitivas. ¿Y cuál es el argumento principal? Que Apple le da trato preferencial a OpenAI y a su chatbot ChatGPT en la App Store del iPhone. Y eso, pues, perjudica a los competidores como Grok, el chatbot de Musk. Ajá. Llega a comparar esta alianza con el lanzamiento del iPhone en 2007. O sea, dice que buscan proteger el iPhone y matar la competencia en IA. ¡Wow! La comparación es potente. Según Musk, Apple ve la IA como una amenaza existencial y a OpenAI la acusa de olvidar su misión original sin fines de lucro por buscar ganancias. Sí, le tira duro a los dos. OpenAI, claro, ya respondió. Dicen que es acoso continuo de Musk y recuerdan que ellos ya lo habían demandado a él antes. Ah, o sea, ya traen pleito. Sí, ya traen historia. El pleito ahora se centra en cómo se integra ChatGPT en los iPhones. Apple, que como que llegó tarde a esta ola de IA, al aliarse con OpenAI le estaría dando acceso privilegiado a datos, según Musk. Datos que otros no tienen. Exacto, y que manipulan los rankings del App Store. Lo interesante es que la demanda no se mete mucho a especular del impacto futuro en el iPhone o esos rumores de que OpenAI quiere sacar su propio aparato con Johnny Ive, el ex diseñador de Apple. Ah, eso no lo sabía. Son rumores, pero bueno, lo claro es que la guerra por la IA se juega en los tribunales y en el mercado, ¿no? Entre los más poderosos. Sin duda. Y de esas batallas corporativas a una noticia con impacto directo en México. Ismael El Mayo Zambada, el ex líder del cártel de Sinaloa, se declaró culpable en Estados Unidos. Sí, un momento muy relevante. Aceptó cargos federales graves, narco, lavado de dinero, armas. Pero lo más fuerte quizás es lo que admitió, ¿no? Exacto. Admitió algo que, bueno, se sabía o se sospechaba, pero escucharlo de él impacta. El pago sistemático por décadas de sobornos a policías y militares en México. Décadas. Sí. Reconoció que así operaban con impunidad. Protegían cargamentos, rutas hacia EU. Es ponerle el dedo a la corrupción institucional, directo. Y se detalló cómo él y el Chapo hicieron del cártel una red global, ¿no? Coordinando desde la producción en Colombia hasta el contrabando a EU. Miles de millones de dólares. Una operación masiva. Y Zambada, dicen vía intérprete, reconoció los sobornos, dijo que lamentaba el daño de las drogas, asumió responsabilidad y pidió disculpas. ¿Y ahora qué enfrenta? Pues tiene 75 años, lo capturaron en Texas el año pasado, después de tanto tiempo fugitivo, ahora enfrenta cadena perpetua obligatoria. Mínimo eso. Sin libertad condicional. Y multas millonarias, seguro. Y va a cooperar, a dar nombres. En acuerdo dice que no está obligado a cooperar. Parece que se declaró culpable después de que quitaran la pena de muerte de la mesa. Los fiscales, recalcaron la brutalidad, la corrupción y la violencia para consolidar poder. Hablan de mover 1.5 millones de kilos de cocaína. Mínimo. Más heroína, metanfetaminas. Una locura. Para EUEC es un golpe histórico al narco. Pero la implicación más profunda es esa confirmación del nivel de corrupción en México que permitió todo esto. Sí, es un punto crítico. Bueno, cambiemos a economía, algo que también conecta a México y Estados Unidos, pero con una sorpresa, digamos, positiva para un sector. A ver. Resulta que hubo un cambio histórico en el comercio. Por primera vez, las computadoras son el principal producto que México exportó a Estados Unidos en el primer semestre de este año. ¿En serio? Más que los coches. Sí. Desbancaron a los vehículos ligeros. Las cifras son, mira, computadoras, casi 38.300 millones de dólares,
un aumento del 98.2%, casi el doble que el año pasado. Ya son el 14.5% del total exportado. ¡Órale! ¡Qué salto! ¿Y los coches? Los coches cayeron casi 5%, se quedaron en unos 22.400 millones. Parece que los aranceles y la baja demanda en EU les pegaron. Fíjate. ¿Y qué explica este boom de las computadoras mexicanas? Pues parece que son varios factores. Gabriela Siller, de Banco Base, apunta a dos cosas clave. Primero, aranceles. Un paquete nuevo de EU dejó fuera justo la categoría de máquinas de procesamiento de datos. Ah, mira, qué conveniente. Sí, y México es el principal proveedor de eso para EU, con un arancel bajísimo, 0.15%. Y segundo, la demanda está por los cielos. Claro. La IA, los centros de datos. Exacto. Todo eso jala muchísima computadora y componente. Además, consultoras como Capital Economics dicen que México ya es la segunda fuente de esto para EU solo después de Taiwán. Entonces, este sector está compensando caídas en otros lados. Interesante. Sí, una reconfiguración total de las cadenas de suministro. Y ya para cerrar, una nota rápida de política gringa que siempre salpica. Trump otra vez hablando de usar militares dentro del país. ¿Ahora dónde? Sugirió desplegar la Guardia Nacional en Baltimore, en Maryland, por el tema del crimen. Ya lo hizo en D.C., amenazó a Chicago. Es su tema recurrente. ¿Y por qué Baltimore ahora? Pues fíjate que fue en respuesta a una invitación del gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore. Lo invitó a recorrer Baltimore juntos. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo Trump? Pues que la invitación era sucia y provocadora. Que Baltimore está fuera de control, plagada de crímenes. Y le ofreció al gobernador mandar tropas, así dijo, si necesite ayuda para limpiar la ciudad. Uf, directo. Y hasta puso condición para ir. Cuando ya no haya crímenes ni asesinatos en Baltimore, entonces me doy un paseo con él. Pues difícil condición, ¿no? El trasfondo político es clarísimo. Baltimore es demócrata. Esta retórica de ley y orden contra ciudades demócratas, amenazando con fuerza federal, es parte de su campaña. Sí, apela a su base y critica a los oponentes, exacerba tensiones. Exacto. Refleja esas divisiones profundas en EU. Bueno, pues hicimos un recorrido bastante amplio hoy, ¿eh? Desde la fragilidad humana en Gaza, en el Mediterráneo, hasta las peleas por la tecnología y la economía global con Musk. El caso Zambada y la corrupción. El cambio en el comercio México-USA, las tensiones políticas allá. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Parece un mosaico muy contrastante. Sí, lo es. Yo creo que lo que vemos es un mundo en tensión constante, ¿no? Por un lado, la tecnología como la IA, la computación, que impulsa la economía, como vimos en las exportaciones. Pero también se vuelve un campo de batalla legal estratégico. ¿Cierto? Y por otro lado, las crisis humanitarias de siempre, los conflictos, la migración forzada, no se van, siguen ahí, con una crudeza terrible como nos recuerda Gaza o el Mediterráneo. Y todo conectado. Exacto, todo conectado con problemas de fondo como la corrupción que facilita el narco, como admitió Zambada, o la polarización política que vemos en Estados Unidos y que dificulta encontrar soluciones. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? Viendo estos eventos tan distintos, tragedias humanas, peleas tecnológicas, cambios económicos, ¿cómo se van a reconfigurar las prioridades globales y nacionales? Buena pregunta. Tenemos la presión de la innovación tecnológica aceleradísima y al mismo tiempo crisis humanas que no paran. ¿A dónde vamos a dirigir nuestros recursos, nuestra atención, nuestros valores quizás? Una pregunta fundamental, sin duda, para seguir pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Periódico El Vigía y no perderte nuestros demás podcasts. Hasta la próxima.